Estamos con Diego Sosa, analista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Buen día, Diego. Buen día para vos y para tu gran audiencia. Doctor, la pregunta ya está en el Zócalo y te la quiero trasladar. ¿Cómo está la economía nacional por lo que estás viendo? Esto te consulto porque se da una transición con el gobierno de Mario Abdo Benítez, que digamos hay una herencia con él para Santiago Peña. En esta transición para llegar a diciembre en Paraguay, ¿cómo estás viendo el movimiento pero de nuestra economía? Bueno, siempre el aspecto desde el punto de vista, una consulta, ustedes me ven, no lo estoy viendo, no sé si se escucha bien. Te escuchamos perfecto, Sí, doctor. perfecto, sí. Bueno, en Paraguay siempre desde la economía política es un gran desafío lo que es, por ejemplo, la generación de empleo. Sí. El aspecto, para tener números generales, por ejemplo, la pobreza total, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿verdad? Sí. Arroja un 24,7%. El desempleo en Paraguay ronda del 6,5 al 7%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le divido en tres tópicos principales que el Estado debe abordar desde el punto de vista de la precariedad laboral. El Paraguay debe existir un trabajo interdisciplinario, interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía de manera a diversificar lo que es el mercado laboral. ¿Eso qué va a ayudar? Va a ayudar en dos aspectos principales, a mejorar el salario en general, porque hay un gran problema salarial, una precariedad salarial en el Paraguay que repercute en el estilo de vida y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo la oferta laboral. Y aquí me detengo en un punto importante al hablar de oferta laboral, directamente va vinculado a la educación. A la educación y eso tiene que ver con las empresas. Muchas veces las empresas, el sector privado, su gran reclamo es que requiere una mayor profesionalización de los recursos humanos. Tenemos una deuda pendiente en educación que eso impacta en el acceso al empleo y también a la igualdad de oportunidades. Entonces, por eso decía que acá tiene que haber una mayor presencia estatal en lo que tiene que ver en otorgar a la ciudadanía de los insumos necesarios, educación, salud y un marco. Yo siempre le llamo como dibujar la cancha. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren también previsibilidad. Los empresarios y los inversionistas, que es otra parte importante que yo siempre hablo de que para que nosotros tengamos ese, se habla mucho del clima de inversión en Paraguay, para que ese clima de inversiones se conquiste efectivamente, todo país debe tener dos o tres aspectos importantes. Uno es la previsibilidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional, tiene que impartir justicia previsible, o sea, hacer cumplir las leyes para que los inversionistas y el empresario quiera invertir en Paraguay y al mismo tiempo la educación y la infraestructura. Imagínense que tenemos una de las represas más grandes del mundo, tanto Itaipú como Yacyretá, pero por ejemplo, fábricas electrointensivas no se instalan en Paraguay por el problema de transmisión de energía, en los cortes que tuvimos en estos días en particular. O Sí. sea, son problemas estructurales que Paraguay tiene que empezar o no empezar, sino que a través de políticas públicas fortalecer esos aspectos y mirar más hacia un país industrializado. Doctor, Nosotros estamos muy acostumbrados sí. a ser un país importador, exportador de materia prima y tenemos que ser como otros países como Holanda, Suiza y otros países de la Unión Europea que introducen valor agregado a esa cadena productiva, que eso Doctor, va a redundar en beneficios, sí. tal cual, doctor. Ya mirando ese relacionamiento con el mundo, ¿cómo hacemos con el contrabando? Porque tenemos contrabando de combustible, de azúcar, de pollo, de aceite y otros productos, principalmente de Argentina Sí, y también otro sector de Brasil. ¿Cómo termina afectando? Y a veces, mira, hasta beneficiando el sector está informal a beneficiando. través del contrabando, pero uno busca siempre la formalidad. ¿Qué Claro. podemos hacer a tu criterio para combatir el contrabando sin que este al final termine afectando a un sector de la población? Pues, un aspecto importantísimo justamente en la economía es el contrabando. ¿Por qué? Porque desalienta la producción nacional y
provoca un gran desequilibrio en la balanza equitativa. Justamente el doctor Sebastián Hacha siempre habla de lo que es la economía subterránea, ¿verdad? Y eso impacta terriblemente. Y las políticas que se tienen que llevar a cabo son políticas preventivas. Desde qué ámbito? Esto es ámbito también de seguridad. Seguridad, defensa, el contrabando. Empezar a invertir más en tecnología, en controlar nuestras fronteras que están, hay fronteras secas, kilómetros de fronteras secas, que ahí requiere una inversión en tecnología y en recursos humanos calificados. Y como siempre digo en todos los aspectos, poner de moda nuevamente la honradez y la honestidad en el ejercicio de la función pública, principalmente de parte de los funcionarios públicos que son los que tienen que justamente ejercer ese control jurisdiccional, ese control de seguridad en las dos patas, tanto en lo que tiene que ver con el sector público y con el sector privado también, de denunciar esos flagelos que viene haciendo el sector productivo constantemente, pero debe ir acompañado de una política de fortalecimiento de tecnología. Nosotros estamos viendo, hablando también del ámbito internacional, linkeando con el aspecto económico también. Hoy en día el principal recurso es el conocimiento. Estamos viendo que las principales potencias están alcanzando. Vi que hablaste de India, que está queriendo cambiar el nombre, ¿verdad? Sí, India, entre paréntesis, se convierte en el cuarto país que conquista la Luna. Ayer sale un nuevo lanzamiento al Sol. Van a hacer estudios del Sol, ¿verdad? O sea, ese tipo de hazaña, de proeza, son mensajes al mundo de grandeza sí. económica y de proyección y de geopolítica. Entonces, vemos también ahora en Turquía, Rusia se reunieron para reanudar el acuerdo del grano. Eso también impacta en lo que es en las cadenas de suministro en el mundo, en África, acá en Sudamérica, en Europa principalmente, porque la mayor parte del grano va a Europa. Entonces, vemos como todo en el mundo tiene que ver con la economía. Las relaciones internacionales y las relaciones de los estados se basamentan siempre en intereses. Tal cual. Siempre es esos intereses. Doctor, Lo mismo ya, la cumbre del G20 la semana que viene. Vamos a tener la cumbre del G20 en India, en Nueva Delhi, quiero decir. Y ahí se desata otro conflicto, famoso conflicto de Estados Unidos-China. China no va a asistir a la cumbre del G20 por problemas con India, justamente territoriales, y obviamente Putin no asiste. Entonces, todas esas son posiciones que los estados van tomando y que Paraguay tiene que empezar a mirar más al mundo y ver este escenario que se está dilucidando y que se está dirimiendo nada más que el poder político y económico en el mundo. Y Paraguay no puede estar afuera. no, tal cual. Me queda prácticamente un minuto, doctor, pero quiero aprovechar Sí. lo que queda para consultarte. Ya a nivel local, ¿cómo sentís que está beneficiando esto que se dio como una especie de baja en el costo del combustible de Petropar y también en otros emblemas privados? Bueno, bastante bien, porque más que nada son mensajes políticos. En algún programa contigo hablamos anteriormente ahí en América de que la política son ritualismo y símbolos. Y estos son símbolos que está arrojando el gobierno, mensajes políticos de proactividad, de gestión política y de gestión pública. Y bajar 600 guaraníes en una semana, 10 días de gobierno que ellos estuvieron teniendo al principio, son mensajes significativos, en este caso desde Petropar, de la gestión del señor Edi Arias, ¿verdad? Entonces, impacta positivamente, ¿por qué? Porque en la baja del combustible tenemos que recordar que incide en la estructura de costos y impacta en finalmente nosotros, los consumidores finales, a la hora de adquirir un bien o un servicio, que todo eso va precarizando la adquisición de un servicio. Vale decir que tanto para nosotros los trabajadores movilizarse 600 guaraníes es importante, y no solamente el combustible, Tal sino cual. que también el gas. Entonces, son mensajes importantes a la ciudadanía de gestión y esperemos que los beneficios sean cada vez mayores en otras áreas también, como Así mismo. salud, seguridad, educación. Sí. Doctor, como siempre, un gusto escucharte en los análisis que haces en el plano político y económico. Te enviamos un fuerte abrazo, Diego Sosa, Muchas economista. gracias, gran Hasta otra abrazo. ocasión. Gracias, un gran abrazo, saludos. Muchas gracias, doctor.